Siberia, una tierra de hielo y silencio, donde el tiempo parece haberse detenido y la vida es puesta a prueba hasta sus límites extremos. Aquí no hay lugar para la vacilación. Cada invierno es una batalla. Cada verano, una carrera. Cada aliento, cada paso, podría ser el último. Sin fanfarrias, sin resplandores, solo instinto. Resistencia y sobrevivientes silenciosos. Este es un lugar donde la naturaleza no perdona, y la vida pertenece solo a aquellos que saben adaptarse. Explorando Siberia. La vida salvaje en la tierra helada. En medio del interminable manto blanco del bosque de taiga, cuando los senderos del bosque se desvanecen bajo el viento helado, una criatura se desliza silenciosamente. Casi invisible en medio de la naturaleza implacable. Es el tigre siberiano, el felino más grande del planeta, símbolo de soledad y fuerza silenciosa. Su pelaje de 3 capas, con rayas negras onduladas sobre un fondo amarillo pálido, no solo es un camuflaje perfecto entre la hierba seca y la nieve, sino también una armadura que lo mantiene cálido en los menos 40 grados del invierno siberiano. Sus grandes patas, con gruesas almohadillas, le permiten caminar suavemente sobre la nieve sin dejar huellas evidentes, como un fantasma del bosque antiguo. A diferencia de los depredadores en manada, el tigre siberiano es solitario, dominando territorios que se extienden por cientos de kilómetros cuadrados. No caza con velocidad explosiva, sino con paciencia fría y una capacidad de emboscada perfecta. En los días de viento cortante, sigue el rastro de alces o jabalíes a través de los pinares, donde el sonido del viento se mezcla con su respiración. Cada salto, cada paso sigiloso, es el resultado de horas de movimiento silencioso, miles de decisiones calculadas en su mente sin emitir un solo rugido. Cuando ataca, todo ocurre en segundos, rápido, fuerte, sin vacilación. Pero si falla, se retira, descansa y comienza de nuevo, sin prisa, sin confusión. La tarde cae rápidamente en el bosque de taiga siberiano. Los últimos rayos de sol del día se filtran entre las altas copas de los pinos, creando franjas de luz fría sobre la gruesa capa de nieve. Todo parece estar en un silencio absoluto, sin viento, sin aves. Pero en las profundidades del bosque, una criatura se mueve lentamente, dejando apenas una sombra que se desliza entre las ramas cubiertas de nieve. Es una tigresa siberiana adulta.
Ha recorrido más de 20 kilómetros desde el amanecer, siguiendo silenciosamente el olor dejado por los jabalíes sobre la capa de hielo delgada. Ahora está cerca, muy cerca. El viento sopla suavemente desde la dirección de la presa hacia ella, trayendo consigo el olor de carne, tierra y raíces removidas. En el claro entre dos hileras de árboles antiguos, una manada de jabalíes escarba bajo la nieve en busca de raíces y cortezas, sin sospechar que están siendo observados. La tigresa se agacha. Su pelaje rayado se camufla perfectamente entre la hierba seca y la nieve sucia. Avanza paso a paso, lentamente, con control. Cada vez que se detiene, observa, orejas erguidas, ojos entrecerrados. Bigotes moviéndose al ritmo del viento. No tiene prisa. En el mundo del tigre siberiano, el éxito no depende de la velocidad, sino del momento oportuno. A 40 metros de distancia, un joven jabalí macho, separado de la manada, escarba en la nieve en busca de alimento. Este es el objetivo. La tigresa se agazapa, todo su cuerpo tenso como un arco. Su respiración se ralentiza. Todos sus músculos se concentran en sus cuatro patas. Después de varios minutos, comienza a arrastrar a su presa hacia la base de un gran árbol, donde puede comer en la sombra, protegida del viento y fuera de la vista desde el cielo. Cuando las últimas capas de nieve comienzan a derretirse en el bosque de taiga, la tierra rusa parece exhalar un suspiro de alivio. La primavera regresa silenciosamente, trayendo consigo un calor suave que se infiltra entre los troncos de los abedules y la delgada capa de líquenes. Para una criatura legendaria que vive en la majestuosa quietud del bosque antiguo, el tigre siberiano, este es el momento de un nuevo comienzo. A finales del invierno, el rugido grave del tigre macho resuena en el bosque, acompañado por el rastro de su olor impregnado en los troncos de los árboles, señales silenciosas de la temporada de apareamiento. Cuando se encuentran, el macho y la hembra permanecen juntos por un breve periodo, y luego cada uno sigue su camino.
La tigresa, por su parte, continúa sola su travesía, llevando en su interior una nueva vida que crece día a día. Unos 3 meses después, cuando el bosque despierta con un verdor refrescante, la madre tigre busca un rincón apartado, puede ser un tronco cubierto de musgo o una cálida cavidad rocosa, para recibir a sus primeras crías. Tres pequeños cachorros de tigre, débiles y con los ojos cerrados, se acurrucan junto al cuerpo de su madre, dependiendo por completo de su protección y calor. Durante las primeras semanas, la tigresa no abandona su escondite, dedicando cada aliento a alimentar y resguardar a sus crías del frío y los peligros que acechan en lo profundo del bosque. Con el paso del tiempo, la taiga entra en verano, rebosante de vida. Los árboles se visten de verde, las mariposas revolotean y los ciervos comienzan a moverse con mayor frecuencia bajo el espeso follaje. Los cachorros crecen y la leche materna ya no basta. Ha llegado el momento de que la madre abandone la guarida para buscar alimento más nutritivo para sus hijos. Hoy, la tigresa avanza silenciosamente por antiguos senderos del bosque. Percibe una oportunidad única. A lo lejos, un oso negro del Himalaya hurga distraídamente en la base de un árbol. Es un animal fuerte, pero también representa una fuente abundante de alimento. Con paciencia y determinación silenciosa, la tigresa se aproxima con cautela y precisión, cada paso en sintonía con el aliento del bosque. El enfrentamiento entre estas dos grandes bestias es breve pero tenso, donde cada criatura cumple su papel inmutable en el ciclo de la vida. Finalmente, el bosque vuelve al silencio y la tigresa regresa con una valiosa recompensa para sus pequeños que esperan. Al amanecer, los tres cachorros se arrastran torpemente fuera de la guarida, probando por primera vez los sabores del bosque. Pequeños lamidos, suaves gruñidos y movimientos torpes al compartir la comida, son sus primeras lecciones sobre independencia y sobre cómo crecer en un mundo salvaje. La madre observa, con una mirada tierna y llena de paciencia, como si todas las dificultades del viaje hubieran valido la pena solo por presenciar ese instante. En el bosque de la taiga, donde todo ocurre en silencio y armonía, no hay lugar para la ostentación. El amor maternal aquí también es así, profundo, constante y silencioso, como ella misma, la madre tigre del norte. En el bosque de la taiga, donde todo ocurre en silencio y armonía, no hay lugar para la ostentación. El amor maternal aquí también es así, profundo, constante y silencioso, como ella misma, la madre tigre del norte.
existió una criatura pequeña pero resiliente que vagaba por las estepas blancas. El antílope saiga, Saiga tatarica. En un mundo dominado por mamuts, bisontes y lobos de hielo, el saiga no destacaba por su tamaño ni por su fuerza, sino por la asombrosa adaptación de su cuerpo, un diseño perfecto para sobrevivir en este entorno extremo. A primera vista, el saiga puede parecer desconcertante. Su nariz grande, blanda e inflada como una bolsa de aire, parece desproporcionada respecto a su cabeza pequeña y cuerpo delgado. Pero precisamente esa nariz peculiar es la clave de su supervivencia frente a los dos extremos más duros, el gélido invierno y el caluroso verano polvoriento. Durante el invierno siberiano, cuando el aire puede alcanzar los menos 40 grados centígrados, la nariz del saiga actúa como filtro y calentador biológico. El aire helado pasa por las cavidades nasales ampliadas, calentándose gradualmente antes de llegar a los pulmones, previniendo así el shock térmico y el daño respiratorio. En verano, con sol abrasador, pasto seco y vientos fuertes, la nariz ayuda a filtrar el polvo fino del aire, protegiendo los pulmones mientras el rebaño se desplaza por terrenos áridos. El cuerpo del saiga es liviano. Mide entre 65 y 80 centímetros de altura, pesa entre 25 y 40 kilogramos en promedio, con patas largas y músculos desarrollados en la parte trasera, una estructura ideal para correr rápido y a largas distancias. En las praderas abiertas sin refugio, correr es su única defensa contra los depredadores. El saiga puede alcanzar velocidades de hasta 80 km por hora, cambiar de dirección con agilidad y, lo más notable, mantener el ritmo más tiempo que muchos otros herbívoros de su tamaño. El pelaje del saiga es una asombrosa muestra de evolución. En invierno, se vuelve espeso, largo y de un color crema grisáceo. Brindando calor y camuflaje entre la nieve. En verano, pierde grandes parches de pelo, dejando un pelaje fino y amarillo seco, casi fundiéndose con la estepa reseca. Es una muda ecológica estacional, que permite ahorrar energía y regular eficientemente la temperatura corporal. El sexo también lleva la marca de la adaptación. Solo los machos poseen cuernos, curvados, opacos, de unos 25 a 30 centímetros de largo, con una ligera torsión como el cristal. Aunque son llamativos, precisamente esto ha hecho que los machos sean objeto de una caza furtiva más intensa. Especialmente en el último siglo, cuando los cuernos del saiga comenzaron a ser explotados como remedio en la medicina tradicional. Como consecuencia, la estructura de género en la población se ha visto alterada, provocando una crisis reproductiva. Cada año, a principios de la primavera, cuando la nieve empieza a derretirse,
Los machos de saiga lideran la migración hacia el sur para reproducirse. Las hembras preñadas dan a luz al mismo tiempo en las llanuras abiertas, normalmente a 2 crías por camada, que pueden ponerse de pie solo 15-20 minutos después del nacimiento y correr en pocas horas. La tasa de mortalidad es alta. Pero esta estrategia de reproducción sincronizada es su forma de abrumar a los depredadores mediante la cantidad, un mecanismo evolutivo refinado en un entorno donde no hay lugar para errores. Aunque hoy ha desaparecido de gran parte del territorio siberiano, los fósiles y registros paleontológicos documentan claramente una densa presencia de saigas en los valles del río Lena, las estepas del Altai, e incluso en zonas cercanas al mar del este de Siberia. Solían vivir en manadas de miles de individuos, dejando huellas sobre el hielo fino y deslizándose por la estepa como un viento bajo que acaricia la tierra. El antílope saiga es una prueba viviente de una adaptación extraordinaria, no a través de armas ni tamaño, sino mediante la sabiduría biológica acumulada durante cientos de miles de años de evolución. Y en cada fragmento de colmillo fosilizado, en cada hueso descubierto bajo el permafrost, hay una historia, la de una criatura que una vez dominó la estepa siberiana simplemente sobreviviendo en silencio. Cada invierno, cuando Siberia cae en un largo letargo helado, la tierra se congela. El viento aúlla entre los bosques de taiga y la niebla espesa borra el horizonte, la vida parece replegarse, esconderse, esperar. Sin embargo, en esta tierra que parece no estar hecha para criaturas de sangre caliente, aún hay huellas pequeñas pero firmes sobre la nieve, aún se oye el relincho en la bruma. Se trata del caballo mongol, una de las razas equinas más antiguas y resistentes del mundo. No es alto ni elegante como los caballos europeos o árabes. El caballo mongol tiene una estatura baja, de solo 1,2 a 1,4 metros desde el suelo hasta la cruz, un peso promedio de entre 270 y 370 kilogramos, cuerpo compacto, musculatura firme, estructura ósea pesada, patas robustas y cuello grueso. Su pelaje es una armadura natural perfecta, en invierno crece hasta 5 a 7 centímetros de grosor, formando 3 capas que proporcionan un aislamiento térmico excepcional. La capa exterior es larga y dura. Bloquea el viento, la capa media es suave, retiene el calor, y la capa interna, pegada a la piel, es de un pelaje fino que aísla como el abrigo de un animal salvaje. A diferencia de la mayoría de los caballos modernos criados en establos, los caballos mongoles viven en estado semi-salvaje, e incluso completamente salvajes en muchas regiones de Siberia. No necesitan ser alimentados por humanos, pues han desarrollado habilidades para buscar comida adaptadas al entorno extremo. Cuando la nieve cubre el suelo, utilizan su hocico duro y sus anchas pezuñas para raspar capas de nieve que pueden alcanzar entre 50 y 60 centímetros, revelando el pasto muerto debajo.
Sus dientes fuertes y sistema digestivo eficiente les permiten procesar hierba tosca, raíces, tallos secos e incluso corteza de árbol durante las épocas de escasez. No son rápidos como los caballos de carreras, pero poseen una resistencia extraordinaria para recorrer largas distancias. Pueden andar entre 30 y 60 kilómetros diarios sin descanso, incluso bajo temperaturas de menos 30 a 40 grados centígrados. Su sistema circulatorio y respiratorio es muy robusto, su corazón es más grande que el de otras razas domésticas, lo que permite bombear sangre de manera eficiente en ambientes de frío extremo. Los caballos mongoles viven en manadas, que van de 10 a 30 individuos, lideradas por un semental adulto que tiene la responsabilidad de proteger y guiar al grupo. Durante el invierno, adoptan un comportamiento particular. Se alinean según la dirección del viento, los más fuertes se colocan en la periferia para resguardar a los más débiles, especialmente a las yeguas preñadas y los potros, que son más propensos a perder calor corporal. La tasa de reproducción es baja, en promedio, cada hembra da a luz solo una cría al año. Y la temporada de nacimiento suele coincidir con el final de la primavera, cuando empieza a crecer el pasto y sube la temperatura. A mediados de julio, cuando el sol de Siberia cuelga alto sobre el cielo azul intenso, la estepa tiembla bajo el calor seco y la luz deslumbrante. El pasto de verano se torna dorado. El viento acarrea el olor a tierra seca y polvo. La manada de caballos mongoles se reúne junto a un arroyo casi seco, los potros descansan perezosamente bajo la sombra de pequeños arbustos, mientras las yeguas pastan lentamente y lamen las sales minerales que quedaron tras los lodazales de primavera. Pero esta calma es apenas una cáscara, bajo ella se agitan las olas latentes del instinto competitivo. En la periferia de la manada, 2 sementales adultos, uno de pelaje oscuro con una cicatriz larga en el hombro, y otro más joven con paso enérgico, se observan fijamente a través del aire ondulante por el calor. En la sociedad de los caballos mongoles, incluso en verano, la temporada de apareamiento se prolonga y cualquier distracción puede hacer que el líder pierda su lugar. El caballo joven, recién regresado tras un invierno solitario, no oculta su ambición. Se aproxima lentamente a las yeguas, con el cuello estirado y la cola agitada con fuerza, un desafío silencioso. El líder no espera. Se adelanta, corta el paso y lanza un relincho ensordecedor, agudo como un trueno al mediodía. Las yeguas se dispersan. Los potros alzan la cabeza. Los pájaros huyen de las ramas. Y, como una tormenta de polvo, ambos machos se lanzan uno contra otro. No hay nieve, pero sí polvo.
Las patas delanteras golpean los hombros, las traseras lanzan tierra al aire. Los dientes muerden crines y cuellos. El sudor y la espuma salpican bajo el sol. La pelea de verano no es menos feroz que la de invierno, pero es más ardiente, más polvorienta, más agotadora. Su temperatura corporal puede superar los 40 grados centígrados. Con ritmos cardíacos de más de 150 pulsaciones por minuto. Pero ninguno cede. Cada semental lo sabe, perder esta batalla es perderlo todo, el derecho a reproducirse, la manada. Y el estatus en la jerarquía de los caballos salvajes. Finalmente, la experiencia y la edad dan ventaja al líder. Una patada certera hace que el joven oponente se arrodille, se reincorpore tambaleante y se retire del claro, dejando tras de sí una nube de polvo aún sin asentarse. El líder respira con fuerza, el sudor le recorre el lomo. No persigue, simplemente se queda allí, escuchando el viento y los latidos de su corazón que poco a poco se calman. Luego regresa caminando lentamente junto a las yeguas. Una de ellas se acerca y lame suavemente su hombro, como una silenciosa confirmación de la victoria. Ese es el verano en la estepa, no solo una época de reproducción, sino también de competencia. De conflicto, de batallas sin disparos pero que se graban en la sangre. Cada verano, los más fuertes emergen, los más débiles retroceden. Y en ese ciclo eterno, los caballos mongoles continúan sobreviviendo, guiados por su instinto salvaje y un orgullo indomable que resiste en medio de las vastas praderas. Aunque son animales salvajes resistentes, los caballos mongoles también son un símbolo cultural vivo para muchos pueblos nómadas del sur de Siberia, como los buriatos, tuvinos y evenkis. No solo montan a caballo, sino que también elaboran bebidas fermentadas con su leche, usan el estiércol seco como combustible para calentarse y en diversos rituales espirituales. Cuelgan crines en las tiendas como símbolo para ahuyentar los malos espíritus. La relación entre humanos y caballos aquí no es meramente de crianza, es una simbiosis milenaria.